noches. Tengo la completa seguridad que Dios eligió la parte especial. Y ustedes se van a dar cuenta por qué cuando terminemos el tema de hoy. Antes de comenzar con el tema, quiero volver a recordar que una vez que yo haga la oración final y diga amén, vamos a salir todos cantando el himno, corito, quiero vivir con Dios, como una expresión de oración a Dios. Y todos aquellos que quieran ir al jardín de oración están invitados a hacerlo, y que vayan no solamente en la mente el tema, sino también con la canción en el corazón. Ayer, mejor dicho, hoy, al salir del comedor del sanatorio, se acercó un señor y una señora que estaban angustiados por una situación que le está pasando a Tamara. Ellos no son de acá de la villa, pero yo sé que ellos están acá entre el público hoy. Y Tamara tuvo un intento de suicidio, es miembro de su familia, están desesperados, queriendo que ella encuentre el camino de fe para que ella pueda salir adelante en esto. Yo quisiera, antes de comenzar, orar por Tamara. Y quisiera que todos ustedes también puedan hacer esto en sus casas o en los lugares donde estén. Porque cuando alguien quiere llegar a querer sacarse la vida por la angustia que le produce la misma vida, no hay otra solución que la fe. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque tú te nos revelas a diario y te nos revelas como un Dios misericordioso, perdonador, que está dispuesto siempre a dirigir nuestras vidas. Te pido que podamos tener la fe para encomendarnos a ti. En esta noche quiero pedirte especialmente por Tamara. Ella está pasando una situación crítica. Ella ha querido quitarse la vida. Y te pido, Señor, que las personas que la están ayudando acá en esta comunidad, los profesionales que quizás la estén atendiendo, puedan tener la sabiduría de llevar la vista de ella hacia Dios. Que ella pueda encontrar en la fe un camino de salida a su angustia existencial. Te pido especialmente por sus familiares. Yo sé que están acá hoy. Te pido que tú les sigas dando fe. Les sigas dando fe en tu poder. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El título del tema de hoy es Fe o solo fe en el dolor y en el estrés. Y quizás acá haya algunas personas o algunos que ya son médicos seguramente, que hayan sido alumnos míos cuando tocábamos estos temas acá en la Facultad de Ciencias de la Salud. Y ellos quizás recordarán que una de mis primeras cosas que yo decía en la clase era: la vida es esencialmente dolor. La vida es esencialmente dolor. No se puede vivir sin dolor. El dolor es parte de la vida. Muchos de nosotros queremos evitar el dolor, y no estoy hablando del dolor físico meramente, porque también eso es parte de la vida. Estoy hablando del dolor existencial, del dolor emocional, del dolor espiritual. El dolor del alma, el dolor del corazón. Y muchas veces nosotros tratamos de evitar el dolor.
Y evitar el dolor significa que no entendemos la vida y que no hemos madurado en la vida, porque la vida es dolor. Lo segundo que tenemos en la vida es estrés. Estrés es la respuesta de nuestro organismo, de nuestra mente y de nuestro organismo para poder adaptarnos a situaciones nuevas. Es algo que Dios puso para que nosotros podamos afrontar la vida misma. Se segregan ciertas sustancias, especialmente de las glándulas suprarrenales, que nos ayudan a tener la energía necesaria para enfrentar las situaciones de la vida. Por ejemplo, en este momento yo tengo estrés y es lógico que lo tenga. Ustedes quizás no, porque están todos sentaditos mirándome a mí, juzgando si les gusta, si no les gusta, si están cansados, si no, si cenaron, si no cenaron, pero yo no, porque yo tengo que enfrentar esta realidad, adaptarme a ella y poder dar un mensaje que venga de Dios. Y mis suprarrenales están a full. Pero Dios nos hizo con la capacidad de relajarnos. Una vez que nos adaptamos a la situación, que la energía que nosotros generamos es volcada hacia afuera, nosotros nos relajamos. Eso es parte de la vida. Pero también está el estrés crónico, el estrés que enferma. Es aquel donde nosotros tenemos muchas situaciones a la vez o una gran situación a la cual no nos podemos adaptar. Y como no nos podemos adaptar, nosotros seguimos segregando la sustancia y seguimos segregando las sustancias para tener la energía para afrontar la realidad. Y como no podemos adaptarnos, esa energía nos sale hacia afuera y queda adentro, y entonces llega el momento donde el cuerpo dice basta y se produce la explosión. Y ahí viene el desequilibrio, la enfermedad. Y yo creo que desde el Génesis toda la humanidad ha vivido una situación de estrés crónico. Porque la humanidad no fue creada para vivir sin Dios. Y por lo tanto, al estar en una nueva situación, toda la humanidad ha querido adaptarse a esa nueva situación, pero no se puede adaptar, porque nosotros no estamos hechos para adaptarnos al pecado. Es por eso que el estrés del pecado produce finalmente la muerte. Porque Dios no puede manifestarse en individuos desadaptados que no logran volver a conectarse con la fuente de vida. Es por eso que la vida es esencialmente dolor y estrés. Y cuando nosotros tenemos situaciones difíciles que nos cuestan a nosotros adaptarnos, inmediatamente, humanamente, surgen dos preguntas. Una tiene que ver con el factor causa y otra tiene que ver con el factor tiempo. Cuando usted no puede entender la realidad, cuando usted no puede adaptarse a la realidad, cuando su mente está concentrada en un problema que le produce dolor, que le produce angustia, que le produce ansiedad, que le produce estrés, se producen dos preguntas básicas del ser humano. ¿Cuál es la primera pregunta? Yo siempre digo, no me pongo nervioso cuando nadie contesta. ¿Cuál es la primera pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué a mí me tiene que pasar lo que me está pasando? ¿Por qué he tenido que soportar esta injusticia? ¿Por qué he tenido que enfrentar este accidente, esta enfermedad, la muerte de algún familiar querido? ¿Por qué he tenido que perder el trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Justamente a mí. Y todos nosotros, si yo les diría a ustedes, levante la mano el que no se preguntó por qué en su vida alguna vez, mejor que no la levante porque sé que es un mentiroso. Porque todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? Y hay una segunda pregunta que tiene que ver con el factor tiempo. Cuando yo veo que estoy preguntando por qué y la situación se prolonga en el tiempo y yo no entiendo el por qué me pasa lo que me pasa y no veo que Dios conteste de acuerdo a lo que yo quiero que Él conteste, inmediatamente viene la pregunta, ¿hasta cuándo, Señor, voy a estar en esta situación?
Y esto lo hacemos no solamente en las cuestiones, vamos a decir, de las trascendentemente existenciales, sino también a veces en las pequeñas cosas de la vida. Si estamos enamorados o no estamos enamorados, si nos fue bien en un parcial o nos fue bien en un parcial, en un final o en un final. Nos preguntamos si nos va mal, ¿por qué, Señor? ¿Y hasta cuándo voy a tener que soportar si yo hice esto, hice lo otro y resulta ser que ahora este profesor me destruye la vida con esto, con lo demás acá? ¿Sí o no? Yo he sido profesor y espero que sé que alguno debe haber pensado eso de mí. Y también hasta las cuestiones del amor. Cuando no se dan las cosas y nos entramos a desesperar y la ansiedad empieza ahí nos empezamos a preguntar ¿por qué? ¿Y hasta cuándo? ¿Cuál es la respuesta de Dios a todo esto? Yo quiero que abran sus Biblias en el libro de la Biblia que más impactó mi vida. El libro que más impactó mi vida. ¿Y saben qué? Fue de casualidad que impactó mi vida. El libro que más veces leí, el libro que más veces prediqué, y si hay algún amigo mío acá, debe saber cuál es el libro, porque yo siempre a donde voy predico ese libro, inclusive acá en este mismo lugar yo ya lo prediqué. Pero no puedo dejar, porque ahí está la esencia de la religión, la esencia de lo que es entender un proceso de fe y de relación de fe con Dios. ¿Cómo llegué a este libro? Les cuento así, es típico de estudiante. Estaba cursando acá con el profesor Aesio Kairos, alguien que aprecio muchísimo, la materia profetas. Y teníamos que hacer una investigación de un libro sobre los profetas. Y mi criterio para elegir el libro fue, voy a elegir un libro corto, para no tener que trabajar demasiado. Y elegí un libro corto de 3 capítulos, solamente 3 capítulos. Yo no sé si ya están adivinando alguna. Hay algunos que me conocen que ya se están riendo y están haciendo así. Y yo quiero que abran sus Biblias en el libro de Habacuc. En este libro está la esencia de la religión y quizás no lo van a encontrar. Yo sé que no lo van a encontrar. Voy a tener paciencia hasta que todos ustedes lo encuentren, porque sé que nunca lo leyeron, muchos nunca lo leyeron. Está metido ahí entre los profetas menores. Tranquilos, no se desesperen, ya van a llegar. Eso no significa que no conozcan la Biblia. Este libro para mí es esencial para entender la dinámica de la vida y de la salvación. Y si, ¿cómo puede ser que sea tan esencial y nosotros no lo conocemos? Dice ahí, este profeta, fíjense lo que dicen los primeros versículos, carga que vio Habacuc profeta. No todos se presentan como profetas en la Biblia. Este sí se presenta como profeta. Profeta es aquel, de acuerdo al griego, profetés, si no mal no recuerdo, tes significa ocupación, como la finalización ero en el español. Fe es la contracción del verbo declarar y pro es delante de. Por lo tanto, profeta es aquel que se ocupa de declarar un mensaje de Dios delante del pueblo. Miren qué sencillo. Un profeta falso es aquel que se ocupa de declarar un mensaje que no es de Dios y que dice que es de Dios delante del pueblo. Y un profeta infiel es aquel que tiene un mensaje para declarar y no lo declara de parte de Dios al pueblo. Por eso Pablo dice que nosotros busquemos todos los dones, pero por sobre todo el de profecía, de profetizar. O sea que usted y yo podemos tener el don de profecía siempre y cuando Dios, a través de su Espíritu Santo, nos dé la capacidad de declarar un mensaje de Él delante del pueblo. Es así de sencillo. A veces nosotros complicamos mucho las cosas. Y yo estoy totalmente convencido que en el pueblo de Dios, y cuando hablo del pueblo de Dios, es el pueblo que ejerce fe en Dios. Dios tiene la capacidad de revelarse a través de sus mentes.
Y si tiene la capacidad de revelarse a través de sus mentes, ese pueblo tiene la capacidad de dar testimonios de mensajes de Dios delante del pueblo. Por lo tanto, es un pueblo que tiene el don de profecía. No limitado solamente a una o dos personas. Es un pueblo donde Dios se puede manifestar y dar mensajes. ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad! Dios es un Dios que se revela constantemente. No es un Dios que dijo, hasta acá llegó y ahora yo solamente le voy a decir a aquel algunas cositas y a los demás más nada. ¡No! Si vamos a estar por la eternidad conociendo a Dios, hermanos, Dios tiene capacidad para revelar e impactar la mente de cada uno de los que tengan fe. Cada uno que ponga a Él en primer lugar y que entonces su mente sea un canal para que Él pueda manifestarse y revelarse. Por supuesto, la revelación de Dios no se contradice. Lo que te va a revelar tiene sustento con lo que Él siempre reveló. Porque si no tiene sustento lo que siempre reveló, hay que dudar del mensaje. Pero acá lo tenemos a Habacuc, aquel individuo que teóricamente daba mensajes de Dios al pueblo, que dice así: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré a ti y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, saco y violencia delante de mí, habiendo además quien levante pleito y contienda? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale verdadero, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. Parece que él está describiendo nuestros días. Un individuo que está totalmente angustiado por la realidad. Un individuo que no podía adaptarse a la realidad que le tocaba vivir. Un individuo que no aceptaba esa realidad y pensaba que Dios no estaba haciendo nada por un pueblo, por el pueblo de Él, el pueblo de Dios, donde había injusticia, había impiedad, había sobornos, los sacerdotes estaban corruptos, los reyes estaban corruptos, todo el mundo había descuidado las verdades esenciales. Y él con toda sinceridad le dice: pero Señor, ¿cómo es que tú no haces nada con toda esta situación? No es lógico que en tu pueblo ocurra todo esto. Y le dice: ¿hasta cuándo voy a estar clamando a ti? Para que ustedes entiendan, Habacuc escribió esto más o menos en el año 630 a.C. Después léanlo allá en los libros de los reyes, la historia, para que ustedes se puedan orientar. En el año 696 comenzó a reinar Manasés en el pueblo de Judá. Y reinó 55 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Fue el rey que más mal hizo en el pueblo de Dios. 55 años. Él mandó sacrificar sus hijos delante de los dioses ajenos. Él serruchó a Isaías por la mitad. ¿Cómo puede ser que el dirigente máximo de la iglesia de Dios de esa época haya sido tan malo y que Dios haya permitido que gobernara más que cualquier otro rey que era mucho mejor que él? ¿Por qué? ¿No les parece que tiene razón Habacuc de estar preguntándose por qué? Manasés al final se arrepiente. Imaginen solo a Isaías cuando se lo ve a Manasés en el cielo. Pero ¿sabes qué? Tú que te ríes, vas a tener que aprender a amar al que no te ama. Vas a tener que aprender a amar a aquel que te hizo la injusticia más grande de tu vida. Porque tú no sabes los planes, mejor sí, Dios quiere que él se salve. Y no sabes si él se arrepentirá en sus últimos días de todo.
Y el individuo que tiene fe en Dios está dispuesto a vivir con el que sea que Dios salve, porque finalmente es Dios el que salva. Y si yo voy a cuestionar quién Dios salva y quién Dios no salva, es que todavía no entregué a Dios todo. Yo sé que acá hay algún grupo de cubanos que pueden entenderme esto. Y yo hablo para mucha gente que es cubana. Y ellos van a tener que entender también que si Dios finalmente Fidel se arrepintiera de muchas cosas, tendrían que saber vivir con Él en el cielo. El plan de Dios es maravilloso, pero tenemos que confiar en ese plan. Y entonces después Manasés muere, gobernó 55 años, comenzó en el 696, menos 55 son 641. En el 641 surge Amón, su hijo. El padre se arrepiente, pero él sigue con todas las consecuencias del pecado de su padre. Era de 22 años cuando comenzó a reinar y gobernó 2 años porque lo asesinaron cuando él tenía 24 años. Cuando él tenía 24 años ya tenía un hijo de 8 años. Por lo tanto, el rey de Israel, el dirigente máximo del pueblo de Dios en la tierra, tenía concubinas y esposas ya a los 15, 14, 15 y 16 años. Josías era de 8 años cuando comenzó a reinar y en esta época vivió Habacuc. Y recién Josías hace una reforma ya por el 620, pues 620, 622, por ahí para ponerlo todo rápido. Y entonces ahí estaba Habacuc en esa situación donde había caos, injusticia, corrupción, etc. Y yo lo entiendo a Habacuc. Yo lo entiendo. Y yo le agradezco a Dios que haya puesto, Habacuc haya puesto su mensaje acá en la Biblia, porque si él era profeta y se preguntaba por qué y se preguntaba hasta cuándo, ¿qué me queda a mí? Ahora bien, la pregunta es, ¿Dios está obligado a responder? Si yo lo cuestiono a Dios, porque si yo digo ¿por qué? Y nosotros, de paso, nosotros tenemos mucho miedo a ese por qué, a cuestionar a Dios. Es más, cuando dice, ay, ¿por qué Dios me hizo esto? Inmediatamente le decimos, no te preguntes por qué, pregúntate para qué y qué sé yo y bla, 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 bla. Pero el punto es, ¿qué pasa cuando a vos te pasa? Y viene y te dice, no, pregúntate para qué. Es toda una cadena, pero nadie, finalmente todos nos angustiamos cuando la realidad que nos toca vivir, nosotros no estamos capacitados para poder entenderla, o no podemos entenderla, o no podemos adaptarnos. Porque la realidad no condice con mi plan. Yo tengo un plan y la realidad me marca otra cosa y entonces yo me desespero porque yo quiero que salga adelante mi plan y la realidad me está embromando mi plan. Pero cuando nosotros preguntamos por qué y hasta cuándo, de cierta forma estamos cuestionando a Dios de que Dios no hace nada. Que Dios está allá sentado en un trono, mira cómo todos nosotros sufrimos, cómo sufrimos accidentes, cómo tenemos enfermedades, cómo nos hacemos injusticia, cómo nos quitan esto, cómo nos sacan lo otro, cómo nos decimos barbaridades entre uno, cómo esto, cómo... Y Él está ahí y dice, bueno, en algún momento yo no sé cuándo, pero voy a tener que hacer algo. Cuando nosotros nos preguntamos por qué, hasta cuándo, estamos cuestionando a Dios y su plan. Y Dios no tiene por qué bajar y respondernos. Porque Dios es Dios. Pero ¿saben qué? Dios es amor. Y ya vamos a dar la definición de amor de acá a 2 días. Dios es amor. Y porque me ama y entiende mi situación y entiende que mis neuronas son limitadas, que yo estoy alterado por el pecado, porque no puedo entender la realidad, porque yo me metí solo en los líos que me metí, como desde Adán y Eva en adelante todos nos estamos metiendo continuamente en líos, que nosotros pensamos que nosotros somos sabios y que todo el mundo está equivocado, que hasta Dios está equivocado conmigo. Y Él entiende esa necedad y entiende esa locura y entiende eso, y pero que nos ama, baja y nos responde. Glorificado sea el nombre de Dios. Y baja y le responde a Habacuc.
Y yo muchas veces este libro, no así como lo estoy explicando ahora, pero con mis pacientes en Vida Sana que venían por estrés, yo les contaba la historia de Habacuc. Y les decía, te voy a hacer una receta. Y hoy yo les voy a hacer una receta como médico. Les voy a poner número 1, esto, número 2, esto, número 3, esto. La respuesta de Dios al problema principal, a la principal enfermedad del hombre, que es no entender la vida. Y Dios baja y le dice, versículo 5, mirad entre las gentes y ved, y maravillaos pasmosamente, porque obra será hecha en vuestros días, que aunque yo te la contare, no me la vas a creer. Acá se repite un verbo 2 veces. ¿Cuál es el verbo que se repite? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál? Mirar. Mirad y ved. Fíjense que siempre en toda la Biblia hay un factor fundamental en dónde estoy mirando y qué es lo que estoy viendo y con qué ojos estoy viendo las cosas. Pero me dice, mirad y ved una obra que yo hago. Lo que me dice que el hombre frente a una circunstancia de estrés y de angustia existencial, lo que tiene primeramente es que fijar su vista en Dios. Primero fijar la vista en Dios. Concentrarse en la obra de Dios, no en los problemas. Qué difícil que es esto. Buscad primeramente el reino de Dios y justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. En el principio Dios y después todo lo demás. Esa es la cuestión básica de la religión. Y hasta que no la entendamos, no vamos a saber quién es Dios. Dice, mirad y ved lo que yo hago. Estás concentrado en mí, no en el problema que estás pasando. Es más, si yo te explicara lo que voy a hacer o lo que tengo que hacer, tú no me lo vas a entender, porque mis pensamientos son mucho más altos que tus pensamientos y mis caminos mucho más altos que tus caminos. Lo único que te pido es que te concentres en mí. Qué difícil que es eso. Es como eso, como la paciente que viene y dice, doctor, me duele la cabeza. Bueno, vamos a hacer esto. Vaya, esto, viene con todos los estudios, todas las cosas, porque los médicos le tienen que dar de comer a los bioquímicos, a los de rayos X, a todo el mundo. Entonces, viene, trae todas las cosas y le dice, bueno, usted tiene, y uno le dice un nombre raro, explíquemelo, doctor, para que le diga en la peluquería, le cuente a todas mis amigas lo que tengo. Entonces, usted tiene esto, esto, esto y esto, y va a tomar esto. A la semana está de vuelta. ¿Y cómo le va con el dolor de cabeza? Muy bien, doctor, pero ahora me duele la rodilla. La rodilla, bueno, vamos a hacer, y vuelva toda la vuelta. Haga esto, esto y esto. A la semana que viene vuelve. ¿Y cómo le va con la cabeza? Bien, con la cabeza y con la rodilla también bien, pero ahora el dedo gordo del pie derecho me tiene... O sea, cuando nosotros estamos concentrados en nosotros mismos, siempre vamos a encontrar problemas. Hay gente que está continuamente concentrada en su físico. Evidentemente es una forma de pedir atención hacia el mundo de afuera. Estamos constantemente concentrados en nosotros mismos y cuando estamos concentrados en nosotros mismos no podemos ver la solución. Y es por eso que Dios dice, y es la primera parte de la receta, concéntrate en mí, en lo que yo ya hice, en lo que yo hago y en lo que yo voy a hacer. Y ¿saben qué? Cuando yo entiendo lo que Dios hizo, no voy a dudar que Él está haciendo y no voy a temer con lo que Él va a hacer. Pero el problema es que no nos concentramos en Dios. Y Dios, que es tan bueno, le explica a Habacuc. He aquí yo levanto a los caldeos, gente amarga y presurosa que camina por la anchura de la tierra para hacer las habitaciones ajenas, etc. Después léalo. O sea, yo tengo un pueblo que va a venir y va a hacer algo con el pueblo mío, con el pueblo de Judá, lo va a purificar, los caldeos los van a purificar. Un remanente va a ser salvo, pero yo con los caldeos los voy a purificar. ¿Le contestó Dios a Habacuc o no le contestó? ¿Le contestó o no le contestó? ¿Están dormidos o están despiertos?
¿Le contestó o no le contestó? Sí. Y cuando Dios contesta, ¿qué tiene que hacer el hombre? ¿Qué tiene que hacer el hombre? Agradecer y caminar en función de lo que Dios se revela. ¿Esto es fe o no es fe? Fe no es aceptar la revelación de Dios, asimilarla como propia y caminar de aquí en más en virtud de la revelación, ¿sí o no? Sí. Y entonces Habacuc tenía que venir y decir: Señor, gracias te doy porque yo, miserable, indigno, pecador, tú te dignaste a venir acá y a explicarme tu plan. Me explicaste tu plan. Y es un plan de salvación para tu pueblo. Pero claro, Habacuc también tenía sus estructuras mentales. Los caldeos van a enseñar a los judíos. No quiero poner comparaciones, pero ustedes imagínense que a usted le dicen que aquel que no tiene a Dios, la que pertenece a la otra iglesia, Dios lo utiliza para purificar al pueblo de Dios. No, no puede ser. Dios solamente se manifiesta a través de nosotros. Solamente a través mío. Está bien que somos malos, pero ya que Dios maneje y utilice a otros que no piensan como nosotros, que comen otra cosa que nosotros, que guardan otro día que nosotros, que eso yo ya no lo puedo entender, Dios. Yo ya no lo puedo entender. Por lo tanto, viene y le dice, versículo 12, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué? Otra vez el por qué. ¿Por qué ves a los menospreciadores y calla cuando él destruye el impío al más justo que él? Él comienza como todos nosotros, nos reunimos acá en la iglesia y decimos: santo, 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 alabado Dios, Dios todopoderoso, etcétera, etcétera. Te alabamos, te glorificamos, pero no, lo que tú tienes planeado no tiene sentido. En el fondo, en nuestra vida, no aceptamos el plan de Dios. Porque Él le dice: yo te puedo aceptar cualquier cosa, pero que vengan los caldeos, que tú utilices a los caldeos para purificarnos a nosotros, eso ya es demasiado. Es too much para mí. Es más, le dice, si después ustedes siguen leyendo, dice: van a venir los caldeos, nos van a llevar a todos a cautivos y después no te van a alabar a ti, van a alabar a sus dioses. ¿En qué mente cabe Dios eso? Él estaba más preocupado por la reputación de Dios que Dios mismo. Eso es, hermanos, nosotros a veces defendiendo a Dios somos un desastre. No defiendan a Dios, Dios se defiende solo. Nosotros siempre manchamos con nuestras propias angustias y complejos a Dios. Dios le dice: yo voy a hacer esto, y le dice: no, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo vas a hacer algo así? No te conviene, tú no ganas nada con eso. Y ahora Habacuc se pone un poquitito más terco. Versículo 1 del capítulo 2. Sobre mi guarda estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie y atalayaré para ver qué se hablará en mí y qué tengo de responder a mi pregunta. O sea, ahora le dice a Dios: yo de aquí no me muevo hasta que no me respondas. Porque lo que te he dicho es tan lógico que yo no puedo irme a la vida sin la respuesta. Lo emplazó a Dios en tiempo y espacio. ¿Quién era Habacuc para emplazar a Dios en tiempo y espacio, aunque sea muy sincero que sea Habacuc? Y tú dices: no, yo no hago eso. No. Señor, yo quiero tal persona para mi vida, tal persona, y quiero esa, y quiero esa, y quiero esa. Todo a tu alrededor te dice que no es esa y tú sigues: quiero esa. Voy a hacer ayuno y oración y mañana tiene que darse. Mañana cuando vaya caminando por el camino me tengo que chocar y él me tiene que decir: te amo, y yo le voy a decir que la amo.
Y así como una situación así, también lo hacemos con las enfermedades, con las pérdidas de trabajo, con las injusticias, con esto. Señor, ahora me contestas porque yo ahora, fíjate, estoy sufriendo. Un día no voy a comer absolutamente nada para que tú me des el trabajo que yo quiero, para que tú saques aquel que yo no quiero del trabajo y para que esto y lo demás acá y lo demás allá. ¿Quiénes somos nosotros para emplazar a Dios en tiempo y espacio? El ayuno no es para emplazar a Dios en tiempo y en espacio y que Él conteste las cosas como yo veo la vida, sino es para poder tener la mente clara y aceptar la voluntad de Dios, aunque eso sea en contra de mi plan. Y Dios no tenía por qué responderle. ¿Por qué? ¿Quién es aquí? Escúchame, nosotros somos como cucarachas. Y perdonen la expresión, y no es que estoy rebajándonos demasiado, pero... Pasa que algunos se puede ofender, pero yo me veo como una cucaracha. ¿Quién soy yo? Pero ¿saben qué? Dios es amor. Y Dios entiende mis alteraciones de mis neuronas. Y entiende mi locura existencial. Y entiende que yo me meto en una estructura mental y que no puedo salir de ahí, que solamente quiero entender las cosas por ahí. Y no puedo abrir la cabeza a un Dios que está por encima del universo y que no se manifiesta solamente en mi casita o en el lugar donde yo estoy. Que es un Dios que es sabio, que tiene toda la sabiduría del universo concentrada en Él. Y Él entiende que yo no entiendo. Y Él entiende que yo soy miserable, que yo estoy mal, que estoy enfermo, que estoy en un proceso de enfermedad porque mi vista está concentrada siempre en mi propia realidad. Que no tengo eso que me hace ir a otra dimensión para ver las cosas desde otro ángulo. Siempre lo que yo quiero, siempre lo que yo necesito, siempre mi plan, siempre a dónde lo que quiero hacer y lo que... Perdóname, Señor, por ser así. Pero Jehová, como es amor, baja. Porque es misericordia, baja. Porque nos entiende, baja. Y porque lo entendía y lo amaba, Habacuc bajó y le da una respuesta. Pero ahora la respuesta que le da Habacuc no es una respuesta de lo que va a ser puntualmente, es una respuesta conceptual de lo que el hombre tiene que tener frente a la vida y cuando la realidad lo angustia, cuando la realidad le produce dolor y cuando la realidad lo estresa. Y Jehová me respondió y dijo, escribe y declárala en tablas para que corra el que leyere en ellas. En este versículo estás tú y estoy yo, porque Dios dijo, tenés que escribir esto, porque algún día en el año 2009, en una semana de oración, va a haber gente que va a escuchar esto, que va a leer esto, y de ahí no tiene excusa para correr en la vida como debe correr. Viene la segunda parte de la receta. Aunque la visión tardare aún por un tiempo, al fin hablará y no mentirá. Aunque se tardare, espérala, que sin duda vendrá y no tardará. 2 veces dice lo mismo. 2 veces dice lo mismo. Dice, para estas cuestiones, tú tienes que saber esperar. La fe... ¿Es qué cosa? ¿La certeza de qué? De lo que se espera. En la Biblia el factor tiempo es un factor que lo maneja Dios y yo lo único que tengo que tener es un factor de espera, que eso se traduce en un factor de esperanza. Todo individuo que tiene verdadera fe tiene esperanza. Y esa esperanza engendra paciencia. La paciencia es la capacidad de llevar algo arriba de uno, un peso arriba de uno, sabiendo hacia dónde voy y sabiendo dónde está el final.
Yo soy paciente cuando puedo llevar arriba mío ese dolor, sabiendo que hay algo que es mejor porque Dios me lo prometió. Y si Dios me lo prometió, yo tengo esperanza en que Dios va a manifestarse en el momento que Dios crea conveniente y por lo tanto tengo la capacidad de llevar adelante el dolor. No hay religión sin espera. No hay religión sin paciencia. No lo hay. Lo contrario serían individuos ansiosos, angustiados, buscando por la vida las respuestas de... No. Y entonces viene el versículo clave, que es la tercera parte de la receta. De paso yo les digo, Dios va a responder en el momento que tú tengas capacidad de entender la respuesta. Y para poder tener capacidad de entender la respuesta, mi mente debe estar conectada con la mente de Dios, no mi mente con las situaciones de la vida. Porque como vimos el primer día, si yo me concentro en las situaciones de la vida, se desdibuja a Dios de mi vida porque interpreto a Dios a través de las situaciones. Y por lo tanto Dios se desdibuja y en vez de dirigir mi vida, yo le pido que me ayude en mi vida. Y Dios no es ayudante de nadie, Dios es Dios. Y entonces le dice Dios, he aquí se enorgullece aquel cuya alma no es recta, mas el justo ¿qué? Por su fe vivirá. Estaba acá. El justo por la fe vivirá, estaba acá en Habacuc. Y nosotros siempre se lo decimos que Pablo dijo eso. No, Dios se lo dijo a Habacuc en este contexto. He aquí se enorgullece cuya alma no es recta, pero el justo por su fe vivirá. Por lo tanto, yo tengo acá la declaración máxima de cómo yo tengo que enfrentar la vida, cómo tengo que enfrentar los problemas, cómo tengo que enfrentar la realidad que me angustia, cómo tengo que enfrentar el dolor y cómo tengo que enfrentar el estrés. Y entonces lo primero que él me dice acá, que el justo es por fe. Yo soy justo por fe. Y nada más. Soy justo por fe, pero nada más. Nosotros hemos alterado el mensaje de justificación por la fe poniendo los sí y los pero. Somos justos por fe, pero... Y ahí empieza una cosa así. Y entonces nos concentramos primero en Dios y terminamos por el hombre. Y él dice Gálatas que justamente los judíos cristianos, los judaizantes que eran judíos cristianos, comenzaban por el espíritu y terminaban por la carne. Comenzaban, somos salvos por Cristo, pero, ojo con no circuncidarte, ojo con esto, ojo con lo otro, ojo con lo demás acá, hasta que yo no vea que vos te circuncidaste, vos no sos justo por la fe, y esto y lo demás acá y lo demás allá. Y terminaban alterando el evangelio. Acá es muy claro Dios, esto lo dice Dios a través de Habacuc, es Dios el que lo dice, y si lo dice Dios, yo lo creo. Yo no sé qué crees tú, pero yo lo creo. Si dice Dios que el justo es por fe, el justo es por fe y se acabó. Claro, no entendemos qué es fe, por eso no podemos entender que el justo sea por fe. Porque nos es más fácil manejarnos por lo que vemos. Tenemos una mente occidental, plagada con ideas platónicas, aristotélicas, paganas, que hacen que nosotros pensemos la fe como lo pensaban los griegos y no como lo pensaban los hebreos. Entonces nos cuesta. Entonces nosotros sí tenemos que decir, el justo es por fe, pero... Y entramos ahí... Y al final el que nos escucha dice, ¿pero somos salvos por fe o no somos salvos por fe? No, somos salvos por fe, pero... Y dice, bueno, no, en realidad no sé si soy salvo o no soy salvo, si es por fe, si es por fe, no tengo idea. Dice acá, el justo es por fe y se acabó. Ahora más, dice algo más. El justo, que es por fe, vivirá. O sea,
en el contexto que estamos hablando, el que es justo por fe sabe vivir la realidad adversa. Dice Dios, por sus frutos lo conoceréis. Y nosotros decimos, los frutos son este. No, el fruto es ese. El que es justo por fe sabe vivir el dolor. El que es justo por fe sabe vivir el momento que le cuesta vivir. Porque su vista no está concentrada en la situación, está concentrada en Dios, que ya demostró y se reveló que lo ama. Y si Dios ya se reveló que lo ama, ¿cómo voy a dudar del Dios en medio de la dificultad? El que es justo por fe se demuestra especialmente en medio de la injusticia y el dolor. Si tú estás pasando una injusticia, si estás pasando un dolor existencial, te vas a dar cuenta si sos justo por fe o no, de acuerdo. Y ahora vamos a ver que de acuerdo a qué. Pero es finalmente de acuerdo a cómo estoy viviendo el momento de dolor. Si estoy viviendo concentrado en Dios o concentrado en la situación. Pero esto tiene otra aplicación. El que es justo por fe vivirá eternamente. No solamente vivirá el momento de dolor, porque eso, en ese contexto le está hablando, sino el que es justo por fe vive para siempre. Porque aquel que tiene fe en el Hijo tiene la vida. No la tendrá. Señor, cuando vengas, danos la vida eterna. No. Si tú tienes al Hijo, tú tienes fe en el Hijo, tú eres justo por fe, tú tienes la vida eterna adentro tuyo. Tienes garantizada la eternidad, salvo que tú rompas la relación nuevamente y te desligues de Dios y vuelvas a vivir por vista. Y lo otro que me dice acá es que el orgullo es incompatible con la fe. Dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero en contraposición, del otro lado, o sea, está haciendo ahí una contraposición. No está hablando como si esto fuera algo seguido. Está diciendo, esta frase excluye esta otra frase. Aquel que es orgulloso no es recto, no es justo. Pero, sin embargo, en contraposición, el justo por fe vivirá. Es incompatible el orgullo con la fe. Yo no puedo ser orgulloso y tener fe. Y todo, yo no soy orgulloso, soy el más humilde acá, no puedo ni pagar los estudios. Yo no soy orgulloso, no tengo el auto más caro, no me he visto, no tengo todos los títulos, el orgulloso es aquel que tiene. No está hablando de eso. En el contexto, el orgullo que está hablando acá es cuestionar los caminos de Dios. Lo que Dios hizo no es importante para mí. No estoy concentrado en lo que Dios hizo por mí, sino estoy concentrado en si Dios está haciendo algo por mí en esta situación que yo no la puedo soportar. Por lo tanto, Señor, yo quiero que tú hagas lo que yo quiero que se haga en mi vida. Yo tengo mi plan y quiero que me ayudes en mi plan. Eso es orgullo. Yo no acepto la realidad que Dios va permitiendo en mi vida. Porque todos los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Todo, lo bueno y lo malo. Lo que te produce dolor y lo que no te produce dolor. Las injusticias y las justicias. Los reconocimientos y los no reconocimientos. Todo. Eso es religión. La pregunta clave es, ¿qué es fe? Ahí le falta una H a la palabra fe, no sé por qué hoy la iba a poner y me olvidé. Fe, no fe a fe, sino a emuná. Emuná lleva una H al final. Para aquellos que estudian hebreo, que me decían, no puso la H. Fe es una palabra que tiene una raíz que ahora vamos a ver las otras cosas. Emuná dice acá. El justo por su emuná vivirá. Y la palabra esa emuná tiene un significado amplísimo.
Es utilizada en otros pasajes de la Biblia como firmeza, como verdad, como integridad, como fidelidad, como coherencia, como confianza plena. La fe no es un asentimiento intelectual a verdades. La fe no es creer en ciertas cosas que son correctas creer, ni es hacer lo que es correcto hacer. La fe es una actitud que yo tengo frente a Dios. Y esa actitud tiene que ser, para que sea fe, tiene que ser coherente y firme, porque yo sé que Dios es coherente y es firme, es íntegro, es verdad para conmigo. Por lo tanto, yo respondo con la misma integridad, con la misma firmeza, con la misma fidelidad, con la misma verdad con que Dios se manifiesta en mi vida. Eso es fe. Él se reveló en mi vida, yo asimilo esa revelación y entonces yo ahora me conduzco de la misma forma que Dios se conduce para conmigo, coherentemente. La fe es una actitud coherente con Dios. Si Dios es fiel, yo soy fiel. Si Dios es amor, yo lo amo. La fe es una actitud frente a Dios a pesar de los sentimientos que yo tenga. Y esto lo quiero aclarar bien. Cuando tú estás viviendo un momento de dolor y un momento de estrés, vas a tener sentimientos encontrados. Y los sentimientos son parte de lo que Dios puso para poder canalizar justamente y equilibrar toda nuestra vida. Pero el punto es que si tú te manejas por los sentimientos y los sentimientos o te manejan a ti, tú vas a perder capacidad de tener una actitud firme con Dios. Porque los sentimientos van y vienen, los sentimientos son involuntarios. Tú no te puedes culpar por los sentimientos. Lo que tú tienes que hacer es tener la actitud correcta frente a Dios a pesar de lo que sientas. Eso es religión. Acá tenemos las tres palabras que pueden llegar que tienen toda la misma raíz, em. De ahí viene nuestra palabra amén, que dice que esto lo que se dijo sea firme, ¿cierto? Y ya hemos hablado en ciertos momentos de la primera palabra, que implica justamente seguridad, crianza. Es cuando yo me abandono en los brazos de un padre que sé que me protege y no le cuestiono al padre la protección que me está dando. La segunda es emet, que es lo que vimos ayer con Abraham, que yo dije que ahí la palabra es emin, que es justamente cuando yo ahora tengo una actitud verdadera, íntegra para con Dios, de acuerdo a lo que Dios me está revelando. Y la tercera palabra emuná, que es fidelidad o constante firmeza. El verdadero creyente tiene poder para vivir la adversidad. El verdadero creyente se manifiesta en el dolor. El verdadero creyente se manifiesta cuando los planes de él se hacen añicos contra la pared de la vida. Ahí se manifiesta el verdadero creyente. Ahí se manifiesta quién es pueblo de Dios y quién no es pueblo de Dios. Podemos hablarle al mundo de 10.000 doctrinas correctas, pero si nos ven ansiosos, desesperados, angustiados frente al dolor y frente a la situación adversa en nuestra vida, nuestro testimonio se desbarranca completamente. Porque yo puedo estar creyendo verdades, pero no vivo la verdad de Dios. Pablo, y esto solamente como una ilustración, léanlo después, toma este texto y hace un trabajo de investigación. La tesis la pone en el capítulo 1. Dice, porque el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El justo, el griego, o sea, el que no es de judío y el que es judío. El adventista y el no adventista, todos están envueltos en el mismo paquete. Y él dice, y hace la tesis, dice, porque el justo por la fe vivirá. Y él entonces, en el capítulo 1 al 4, analiza cómo es el justo por la fe.
Él se concentra del capítulo 1 al 4 a analizar cómo el justo es por fe. Y entonces, del capítulo 5 al 8, analiza el vivirá. Fíjense, por poner un ejemplo, Romanos 5, versículo 1. Estamos en la sección del vivirá. Dice, justificados pues por la fe, tenemos ¿qué? Paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que yo recibo en mi vida, cuando yo entiendo quién es Dios y entro en una relación de fe con Dios, lo primero que Dios me da es paz. Y paz no es la ausencia de problemas, es equilibrio en medio de los problemas. Si no tienes paz es porque todavía no has puesto a Dios en el lugar que Dios se merece, porque no tienes la fe para poner a Dios en el lugar. No has respondido a la revelación de Dios que ha hecho en tu mente. Cuando yo tengo fe, lo primero que viene es la paz. Paz. Qué extraordinario. Qué extraordinario. Para ir terminando, el versículo que sigue al 4, dice que aquel que no tiene fe es como el borracho. ¿Cómo hace el borracho? Camina por la vida, pisa la baldosa correcta, pero se va para un costado, perdió el equilibrio. Es incoherente en su manera de andar. Está siempre manejado por algo que está allá adentro, que le alteró la capacidad de pensar. El que no tiene fe no camina firme por la vida, sino que porque me hicieron esto, porque me hicieron lo otro, porque me saludaron, porque no me saludaron, porque me quieren, porque no me quieren, porque esto, bla, bla, bla. Yo ya no quiero más nada con Dios, no quiero más nada con esto, no quiero más nada. Hermanos, incoherencia total. Santiago dice, el que no tiene fe es como las ondas del mar, va y viene, hay que estar sacándolo con un guinche. Uno hace un llamado, no voy a pasar a ver qué piensa el otro, yo voy a pasar mañana paso, hoy no paso, etc. Hermano, cuando tú tienes fe, decides por Dios en los caminos de Dios. Y Dios, después lean lo que sigue. Dios es maravilloso, le habla a Habacuc y le dice, ahora que entendiste, te explico lo de los caldeos. Es extraordinario. ¿Entendiste cómo es la vida ahora? Ahora te voy a explicar lo de los caldeos. Y hay unos ayes ahí, que después léanlo, que le muestra que él conoce también a los babilonios. Él conoce, los babilonios tenían varios pecados y eran orgullosos y también iban a caer. Pero si él quiere usar a los babilonios, ¿qué te importa? Si yo quiero usar al que quiero porque soy Dios, ¿por qué me tenés que cuestionar? A veces queremos poner a Dios dentro de nuestra cajita. Que Dios sea como yo quiero que sea porque me conviene que yo esté, o sea, que Dios esté dentro de mi caja porque yo soy el que defino quién es Dios. Dios es mucho más grande de lo que tú puedes definir en tu mente, en tu sistema de vida y en tu cultura. Por eso dice el último versículo del capítulo 2, mas Jehová está en su santo templo. ¿Qué dice ahí? Callen delante de él toda la tierra. Y a veces nosotros limitamos eso meramente a ponerlo que hay que estar callados en el culto. No. El significado va mucho más allá. Dios dirige lo que estaba diciéndole acá dice a Habacuc, mira, yo dirijo los destinos del universo, yo dirijo los destinos de Judá, yo dirijo los destinos de los caldeos, yo dirijo los destinos de tu vida, yo dirijo los destinos de la Villa Libertad San Martín, yo dirijo los destinos de la universidad, yo dirijo los destinos de Henry Barrio, yo dirijo los destinos de todo el mundo porque yo estoy sentado en mi santo templo. Cállense. Y lo dice con amor, no como yo lo estoy diciendo. Yo también lo estoy diciendo con amor, pero con mucho énfasis, y a veces alguno puede entenderlo mal. ¿Y saben qué? Habacuc entendió. Llega el capítulo 3 y estamos terminando, no se desesperen. Capítulo 3, Habacuc hace una oración, un salmo.
Capítulo 1, desesperado. Capítulo 2, Dios le explica la esencia de la religión, la esencia de la vida. Capítulo 3, él responde a la revelación de Dios. O sea, él empieza a tener fe, tiene la revelación, asimila y ahora comienza a vivir en virtud de lo que Dios le reveló. Y empieza a cantar y dice, he oído tu voz y temí, he oído tu voz. Dice, he oído tu palabra y temí, oh Jehová, vívala, oh tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. Hermano, dice, Dios, ahora haz todo lo que quieras, como quieras, de la forma que quieras. Quieras usar a usa a los babilonios, usa a los pentecostales, usa a los católicos, usa a los adventistas, usa al que quieras. Tú tienes el control de todo, usa al que quieras para hacer lo que quieras. Porque tú eres Dios y yo me voy a atener a lo que tú permites y no permites. Y entonces él ahora comienza a repasar la historia del pueblo de Israel. Mientras estaba concentrado en el problema, se olvidó cómo Dios actuó en el pasado. Pero ahora, que ahora su mente está puesta en Dios, empieza a alabar a Dios por todo lo que Dios hizo a través del tiempo, a través de la historia por su pueblo. Y empieza a ver ahí, ustedes léanlo después, que cómo abrió el mar, cómo hizo que el monte esto, cómo sacó a los enemigos de al lado, etcétera, etcétera, etcétera. Dios siempre estuvo para salvar. Dios siempre quiere salvar porque Dios te amó ayer, te ama hoy y te amará mañana. Y cuando está terminando esa oración llega acá, lo que es la verdadera religión, dice el versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque mienta la obra de la oliva y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vaca en los corrales, aunque me hagan injusticias en todos lados, aunque no tenga casa, aunque me echen del trabajo, aunque haya una enfermedad, aunque tenga un accidente, aunque se me muera un familiar, yo con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de la salvación. Y gracias por ese amén. A veces hasta nos cuesta expresar con un amén, que eso significa fe, la palabra de Dios. Pero ahí dice, aunque todo me vaya mal, yo con todo me alegraré en Dios. Porque mi vista está concentrada en Dios y Dios ya hizo todo para salvarme. Y si Dios hizo todo para salvarme, mi gran problema ya está solucionado. Todos los otros problemas son nada. Son nada. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual pondrá mis pies como de siervas y en las alturas me hace andar. Allá en Palestina las siervitas caminan en medio de los precipicios y ellas saben dónde poner el pie y no caen. Así es cuando yo estoy confiando en Dios, sé dónde poner el pie a pesar del precipicio que esté a mi lado. Y ahí vamos a tener la receta en pantalla. Es toda la receta que Dios quiere darte. Concentrarse en Dios y no en los problemas. Que tengas paciencia y esperanza en medio del dolor. Una actitud firme de confianza en Dios que te da trascendencia a tu vida. No estás concentrado en lo que pasa aquí abajo, sino estás concentrado en lo que Dios dirige allá arriba. Los sentimientos tenés que vivirlos como parte de la experiencia sin que ellos dominen tu experiencia. Y entender que Dios te da el poder para vivir la realidad angustiante. Finalmente, Dios quiere que participes de la historia de Dios. Y este es un concepto que lo voy a hacer en un minuto nada más. Los paganos creían que la historia era circular. Los dioses no tenían intervención sobre la historia, sino que eran parte de las pasiones de la historia. El pueblo de Israel decía, la historia es lineal, va de un punto hacia otro y Dios dirige esa historia. La cruz del Calvario le da el sentido a la historia, porque la historia en esencia es la historia de la salvación. Lo que Dios te pide es que no le estés pidiendo a Él que Dios baje a tu historia, sino que Dios te pide que tengas la fe para vivir la historia de Dios, que es una historia de éxito y de salvación. Tú tienes que subirte a la historia que Dios dirige. No tiene por qué Dios bajar a tu miserable historia. Para terminar, por curiosidad, vamos a ver cómo termina Pablo. En Romanos dije que capítulo 1 al 4 él analizaba el justo por la fe. Del 5 al 8 él vivirá. Últimos versículos del 8, conclusión.
Y voy a leer algunos versículos salteados. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Quien ni aun a su propio Hijo no perdonó, antes lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, cuchillo. ¿Te está diciendo que no vas a pasar por esto? No, te está diciendo, te puedes separar todo esto, que lo vas a vivir. Y él termina diciendo, estoy cierto, lo que cantó el coro, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna otra criatura podrá apartarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eso es religión. Eso es ser justo por fe. La misma conclusión de Habacuc tiene Pablo cuando él analiza el justo por la fe vivirá. Y yo te voy a decir algo. Yo vuelvo muchas veces a este libro, porque ni yo a veces entiendo mi propia historia. Ha habido momentos donde yo me pregunté por qué. Y hay muchos momentos que me pregunté hasta cuándo. A veces me he encontrado en semáforos, allá en Estados Unidos. ¿Por qué estoy acá? Pero ¿saben qué? Tengo la seguridad que estoy en el lugar que Dios me puso en mi camino y no lo cuestiono. Vuelvo a Habacuc y dice, el justo por fe vivirá. Me confío en Él, me entrego en sus brazos y sigo adelante, porque Él tiene el mejor plan para mi vida. Y yo le voy a pedir a Marta ahora que pase. Ella va a cantar un canto que tiene que ver con la esencia de lo que hemos estado hablando. Y yo te voy a hacer un llamado. Te voy a hacer un llamado no a que te pongas de pie, sino todo aquel que está viviendo una situación de dolor o de estrés existencial. Y que hoy ha entendido que debe vivir por fe. Yo te voy a pedir que a partir de la revelación que Dios te dio, y has asimilado ese concepto, vivas en función de la revelación y decidas pasar acá adelante, diciéndole a Dios, quiero vivir por fe. Porque es el único camino. Es el único camino. No hay otro. Y si entendiste el concepto, mientras Marta canta, levántate y vive en función de lo que Dios te reveló hoy. Haz un acto de fe, de venir hasta acá. Enfrenté, tanto sufrí en esta vida, cual ave sin un nido, procurando abrigo. Clamé en alta voz y nadie escuchó. Señor, yo pregunté, ¿por qué? Difícil fue entender que toda prueba en esta vida viene de todo el mal que en este mundo habita.
y aquel que aquí perdió, tal vez solo ganó, un día se esclarecerá, por fin mis ojos se abrirán y todo entenderé. Necesito confiar en Dios, necesito confiar en Dios, sin la sombra del mal, tocando a mi puerta está. Necesito con fe luchar y tan solo poder pensar que detrás de las nubes viene el sol, que detrás de la angustia está la paz, y a través del dolor me abrazo a mi Dios. Necesito valor para seguir, ya que un día todo esto acabará y al final todo llanto Dios enjugará. Padre nuestro, qué extraordinario que tú eres. Qué magnífico. Qué sabio. Que tú tienes un plan, Señor, para cada uno de los que está acá, parado delante tuyo. Te queremos agradecer, Señor, porque tú ves las lágrimas de dolor frente a la injusticia, la enfermedad, la muerte, las pérdidas de trabajo, la falta de dinero. Que tú entiendes, Señor, lo que cada uno de ellos está pasando en su vida. Pero qué maravilloso es que tú tienes un plan mejor que lo que ellos pueden ver con sus propios ojos para la vida de ellos. Yo te pido hoy, Señor, que ellos puedan elevar su vista al cielo, que puedan deleitarse en ti. Que puedan estar concentrados en lo que tú hiciste, haces y harás. Concentrados en tu fidelidad, concentrados en tu amor, concentrados en tu poder, concentrados en tu sabiduría. Y ellos han pasado acá, Señor, porque quieren tener la actitud constante de entrega a ti que diriges el universo. Acéptalos. Y yo te agradezco hoy porque tú dijiste en tu palabra que el justo es por fe. Y ellos están ejerciendo fe en ti, por lo tanto, Señor, yo reclamo esa justicia en sus vidas. Y te agradezco, Señor, porque en este momento tú los estás viendo como justos, a pesar de todos sus defectos. Ahora te pido también que ellos entiendan lo que es fe. Y ahora puedan vivir en virtud de lo que tú les has revelado en esta noche. Aunque nos falte cualquier cosa en esta vida, que nos podamos deleitar en ti, Señor. Y que podamos saber siempre que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, ni las profundidades, ni ninguna cosa creada nos puede separar de tu amor. Señor, nos entregamos en tus manos y te agradecemos porque podemos ser justos solo por fe. En Jesús. Amén.